se le da el nombre de golpe de Estado, podemos decir, aquí en Bolivia, por ayer, por las declaraciones de los jefes de las Fuerzas Armadas, que hasta el momento nunca habían ni tomado ninguna posición en contra del gobierno ni nada por el estilo. Estaban ahí, digamos, tranquilas, por así decir. Se sacó un comunicado el día antes diciendo que las Fuerzas Armadas no iban a salir a reprimir a nadie y que es como decir que ayer de los políticos. Más o menos esa fue la síntesis. Ayer, y sorpresivamente, porque fue sorpresivamente, dijeron, le pidieron la renuncia al presidente Evo cuando ya Evo prácticamente estaba renunciado, ¿no? Es decir, hacía más de 2 días que estaba renunciado, se sabía, porque no tenía, primero perdió el control de las calles, que siempre fue el fuerte de Evo Morales. Gran mayoría de las organizaciones sociales que siempre lo apoyaron, se dividieron, como los mineros, como los cocaleros, por ejemplo. Los cocaleros, el Chapare lo apoya, los cocaleros de la Yunga son muy adversarios del gobierno, algunos originarios, o sea que la juventud también en general masivamente en contra del gobierno. O sea que era un gobierno que ya se veía que no tenía el poder y que estaba sin respuesta. O sea, lo que se hablaba en todos los ámbitos, digamos, políticos, diplomáticos, era que renunciaba, faltaban horas, se sabía, inclusive todos los últimos comunicados él lo hace desde el aeropuerto del Alto, desde el hangar presidencial, o sea que él estaba prácticamente ido. Y bueno, esta declaración de la Fuerza Armada, digamos, el pedido de la Fuerza Armada le hacen que se nombre, que le pongan nombre y apellido a la cosa, que un golpe de Estado. Yo lo que creo que poniéndole el nombre que le pongan, hay un corte importante institucional y que obviamente va a producir consecuencias que espero que no sean muy lamentables en Bolivia. A ver, lo que dicen los periodistas que uno más respeta en Bolivia es que hay una especie de guerra civil virtual, ¿no? Que hay zonas del país que están tomadas por los opositores a Evo y zonas del país que están tomadas por los defensores de Evo, que han incendiado casas de unos y de otros, y que en este momento, dada la presidencia del ejército y de las fuerzas policiales, no hay nadie que sea capaz de tomar el poder o de controlar el territorio boliviano. ¿Es así? Es así, es así. Yo, mira, hace más de una semana mandé un cable donde habla de una situación preanárquica, digamos, varios días antes de que se considera la renuncia de Evo, porque no había control en ningún lado, y eran peleas en las rutas, en las ciudades, en los pueblos, entre sectores del gobierno, afines al gobierno, y de la oposición. O sea que ya existía eso. Y bueno, sigue existiendo. Lo que pasa que el partido del gobierno, el MAS, en este momento ha quedado sin un arma fundamental que el Estado. La oposición, no hay oposición, podríamos decirle, al estilo argentino, no hay partidos políticos que bueno, está el peronismo, el radicalismo, y que de alguna manera siempre se pueden sentar a negociar, a hablar para las crisis, ¿no? Que las tuvimos. Acá no hay. Hay, por ejemplo, lo que llaman los movimientos cívicos en todas las grandes ciudades, que son, podríamos decir, grandes centros vecinales que manejan la política local, como en Santa Cruz. Esos movimientos cívicos se reúnen 1 o 2 veces al año para tomar determinadas medidas, en la mayoría de casos políticas. Salen líderes cívicos, como pasó con Camacho en Santa Cruz, ¿no? Que juntó una semana antes de las elecciones 1 millón de personas, donde decidieron ahí que no había que voten por cualquiera menos por Evo. Y cuando fue la denuncia de fraude, volvieron a juntar mucha gente y ya empezaron a exigir que haya segunda vuelta. Primero elegir segunda vuelta. Después, a medida que pasaron los días, vieron la debilidad del gobierno y dijeron, bueno, que haya nuevas elecciones. Y el último paso fue que renuncie Evo Morales, que fue lo que se hizo. Ahora, embajador, ¿quién cree usted que tiene más fuerza para tomar el poder en este momento? Y ese es el problema, que nadie.
Bueno, ¿y dónde está la política? Ahí, ¿No hay una figura, a ver, como pudo ser Dualde en su momento acá en la Argentina, que bueno, pueda unificar y pacificar y conducir esto eh, hasta nuevas bueno, elecciones? por eso te decía que al no haber partido, no hay un partido nacional, no existe un partido nacional aparte del MAS. Por ejemplo, Mesa, que fue candidato con un partido free, un partido chiquito de Tarija, de origen maoísta, trotskista, Qué que es loco. un partido que se armó para acompañar la gesta del Che, por ejemplo, cuando estuvo acá, en Bolivia. Y bueno, ese partido quedaban así poquitas bases, y ellos le prestaron el nombre a Mesa para que sea el candidato. El famoso MNR Ahora, de Paz Extensor no existe. Entonces, Mesa, que es el candidato que saca más votos, que es es candidato de nadie. ¿Cómo? Es candidato de nadie. Tiene muchos votos, pero no hay una estructura que de gente, de cuadros Exactamente. técnicos que puedan tomar el poder. Él es más tiene un perfil intelectual, escritor, historiador, familia de historiadores, pero con un perfil relativamente bajo, ¿no? No. Está el otro Camacho, que sí es un 40 años, joven, Es un abogado, Bolsonaro, es un hombre totalmente, con una mezcla ideológica, bueno, uno no se sabe a dónde va a ir, va con la Biblia, anda con la Biblia en todos lados, y bueno, esas cosas, eso es lo que hace un cóctel recontra peligroso en este momento. Si no se ponen de acuerdo, esto va a ser sala de mini guerra civil, pero no sé si hasta dónde queda. Ahora, Aunque parezca embajador, mentira, lo único que están ordenados en este caso son la Fuerza Armada y la Policía, que embaj- mantuvieron sus jefes, ¿no? embajador, buen día. Lo saluda Gustavo Gravia. Hace un Hola, ratito, Gustavo. hablando con nosotros, el líder social Juan Grabois deslizó la hipótesis de que hubo acompañamiento argentino a la caída de Evo Morales, presuntamente habiendo aportado desde Jujuy armas o algo que podría haber sido similar en un vuelo que hizo Ivanka Trump desde Jujuy a Santa Cruz de la Sierra. ¿Cuál es su opinión al respecto y si tiene información sobre eso? No, realmente uno escucha cada cosa, yo he leído. Esas son locuras, pero locuras en serio, ¿no? Es decir, yo no entiendo, bueno, uno escucha de todo en esta cosa, pero barbaridades como esa, no hubo en todos estos 20 días de manifestaciones, peleas, no hubo arma de fuego. Los únicos muertos que hubo fueron muertos en 12 Santa Cruz con arma de fuego, donde está involucrada una concejal del MAS, del partido de gobierno, ¿no? En Cochabamba hubo allí esos tipo, no sé, bazucas caseras, así, esas que hacen así con caños, lo único que he visto. En ningún momento se vieron armas ni nada por el estilo. Sí, se quiere involucrar a Gerardo Morales en un tema así del avión cuando vino Ivana Trump a Jujuy, una locura. Bueno, esto está dentro de la gran pelea por el relato que existe en estos últimos años, no solo acá, ¿no?, sino en el mundo. El relato de que si hay saqueo y movimiento en Chile es el pueblo que está enojado, ¿no? Si hay movimiento en Venezuela es el imperio y la derecha del mundo, y así, ¿no? Es una cosa, y bueno, igual acá. Acá lo que hay, no hay conflictos sociales porque evidentemente Evo hizo un gran trabajo en el tema social y económico. Acá lo que hay es reclamo, y eso decía la juventud, por más democracia y respeto al voto. Eso fue el detonante. Embajador, de cualquier manera, para ir terminando, ¿no corresponde, si un presidente democrático
renuncia después de una proclamación militar, decir que está mal eso, que eso, si no le quiere llamar golpe de Estado, pero que repudian lo que está pasando, pues da la impresión de que el gobierno, que no tiene ningún problema en llamar dictadura a Venezuela en 2 minutos y medio, es la otra visión de la pelea por el relato, titubea cuando tiene que decir golpe de Estado en Bolivia. Y la verdad que eso a uno lo deja bastante frustrado, de la misma, tan frustrado como los que dicen golpe de Estado en 2 minutos, titubean cuando tiene que llamar dictadura a lo que pasa en Venezuela. O sea, es la misma historia vista en espejo desde el otro lado. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero usted es Sí, pero embajador si está del de acuerdo, gobierno. ¿por qué no hace una declaración al respecto fuerte, siendo el embajador en el país donde se produjo el golpe? No, yo lo que digo es verdad, hubo un rompimiento institucional y democrático que va a tener serias consecuencias en Bolivia. Serias. Lo que pasa, como decía, hubo todo, acá hubo, y como el mismo Evo decía, un golpe cívico, que era, en realidad no era un golpe, era el levantamiento cívico de los estudiantes, universitarios, de todos lados, y no hubo... y hubo errores graves en la política del gobierno. Yo lamento, la verdad. Pero perdóneme, si los militares no responden, pero si los militares no responden a una orden de su jefe supremo, que es el presidente de la nación, eso se parece más a un golpe que a un levantamiento cívico solamente. Es un vacío de poder, totalmente. Ya venía el vacío de poder y pasa. Sí, como digo, le pone golpe militar como sea. Eso, yo creo que acá ya excede el nombre que se le quiera poner. Yo sí creo que todos los países, incluido el nuestro, tienen que trabajar para evitar mayores males que se avisoran claramente en este país, hermano. Embajador, le agradecemos mucho la deferencia de habernos atendido, ¿eh? Un abrazo.